especulación, acaparamiento, muchos o varios de los productos de esa lista de 26 a los que le puso la lupa el gobierno nacional, las autoridades, para evitar que se dispararan sus precios, pues están por las nubes. ¿Qué está pasando? A esta hora de la mañana saludamos al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien nos acompaña aquí en Noticias Caracol para echar lápiz en el tablero Caracol. Director, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. No, siempre es un placer también para nosotros tenerlo aquí para explicarle a nuestros televidentes qué está pasando con los precios de los alimentos en medio de esta crisis. El arroz está disparadísimo. ¿Por qué? Exactamente. Nosotros en el seguimiento que venimos haciendo desde finales de 2018 y el comportamiento del arroz con su serie de abastecimiento entre 2019 y 2020, está mostrando que desde finales de 2019 tenemos una tendencia a nivel de precios mayoristas alcista y continua, en donde el arroz hoy en día, por ejemplo, en ninguno de los centros de abastecimiento mayoristas está por debajo de los 3.500 pesos el kilogramo, y lleva a que, por ejemplo, la variedad más vendida de 1 kilogramo de una marca muy famosa en Colombia esté alrededor de 3.800 pesos el kilogramo. Entonces aquí estos son los elementos que nosotros, desde el punto de vista de que a pesar de que hay un abastecimiento adecuado de arroz, pues resulta importante que el gobierno defina algunas medidas para poder garantizar que, como tú lo mencionabas, el arroz y el huevo, que son productos básicos para la canasta de todos los colombianos, pues puedan tener unos precios que sean asequibles y garanticen que todos puedan adquirirlos de una forma adecuada. Sí, por eso queríamos ponerle aquí también el precio del huevo, que está disparadísimo. ¿A qué se atribuye directamente? ¿Hay especulación, acaparamiento? ¿Qué ha detectado el DANE? En este punto, la información de contexto que nosotros hemos recibido de los mercados mayoristas, lo que nos muestra es que sí sabemos que el arroz y el huevo son fundamentales dentro de la canasta básica de los colombianos, en la medida en que hubo una decisión de tomar un aislamiento preventivo obligatorio, pues los colombianos acudieron masivamente a acudir esos productos, llamémoslos de economía de crisis, como el arroz, el huevo, la papa, el plátano, el aceite, la arveja, la habichuela, y esos fueron productos que rápidamente en la semana 12 del simulacro tuvieron un incremento significativo. En el caso del huevo, en la medida en que es la proteína más económica a la cual pueden acceder los colombianos, pues ha llevado a que el huevo no baje de 350 pesos, y como nos escriben muchos usuarios a través de Twitter, por ejemplo, en una ciudad como Sincelejo, que el huevo esté por encima de los 500 pesos la unidad. Por encima de 500 pesos, ¿y cómo evitar que eso ocurra, director? Bueno, uno de los elementos que nosotros estamos planteando es generar esta transparencia de información para que los colombianos puedan tomar decisiones que sustituyan esa fuente de proteínas. Tal como lo mencionamos la semana pasada, una fuente de proteínas que está abundantemente abastecida en el país es el pollo. Específicamente, las medidas de parálisis del sector de restaurantes han llevado que una buena parte del pollo que se consume en el país, en las pollerías, en pollo asado, pollo broster, en esos restaurantes, pues no se esté demandando por parte de los dueños de los restaurantes, y hay una gran oferta de pollo que está llevando a que los precios sean bastante competitivos. Entonces, si bien el pollo no es parte del seguimiento de la lista que nos establecen los ministerios periódicamente, valdría la pena que los colombianos empiecen a hacer comparaciones para poder abastecerse de la mejor forma de esa fuente de proteínas, que en este caso en el huevo, debido a que todo el mundo está consumiendo huevo masivamente, pues se están generando unos precios que, como lo decíamos, no bajan de 350 pesos la unidad. Sí, increíble, tienen mucho valor quienes ponen el precio del huevo en ese nivel. Director, también vemos que el jabón de tocador en barra está por las nubes. Hay un elemento muy importante que ayer fue público, y fue una encuesta que hizo Fenalco, que muestra cómo los hábitos de consumo de los colombianos, además del arroz y el huevo, han venido siendo complementados en esta emergencia por productos sanitarios, es decir, el jabón, el gel antibacterial, y
han demandado de forma más frecuente y más insistente, por ejemplo, el jabón de tocador, un producto que no solo en la inflación de marzo estaba por debajo de una variación mensual del 0.6% e inflación anual del 4%, en donde estamos viendo en algunas referencias que el incremento está superando el 2% en solo 5 días de seguimiento que nosotros estamos planteando. Entonces, en la medida en que el jabón sí es un producto de seguimiento de parte de la lista de la resolución 78, pues seguramente los ministerios de Comercio y de Salud van a poder establecer qué formas para que el abastecimiento de jabón sea adecuado y evitar que exista esa escasez relativa que lleva a que los precios se estén disparando en las últimas semanas. ¿Cómo se ha comportado el precio de la papa? Bueno, la papa, específicamente cuando nosotros fuimos por primera vez a generar confianza en los colombianos frente al mensaje del gobierno nacional sobre el adecuado abastecimiento de los productos agropecuarios básicos, la papa en la semana 12, que fue la semana de los simulacros, y 13, que fue la primera semana de confinamiento que tuvo el país en el total nacional, tuvo un pico muy fuerte, pero en la medida en que los colombianos fueron conscientes de que la papa estaba incrementando su precio significativamente debido a que todo el mundo quería consumirla y se dieron cuenta que en realidad todas las familias podían abastecerse periódicamente con este producto, pues llevó a que la demanda disminuyera y que los precios se corrigieran rápidamente, y por eso ya la papa no genera unas alertas importantes en materia de su comportamiento de precios. Otros productos clave como medida de protección: los guantes quirúrgicos, los tapabocas, los geles antibacteriales, ¿eso también ha tenido repunte? Ahí particularmente lo que nosotros vemos es en el caso de los tapabocas N95 y de los tapabocas tradicionales estériles o no estériles, estamos viendo que los precios están relativamente controlados. Nosotros en este momento estamos haciendo un procesamiento muy fino para poder establecer si existe y dar a la SIC el informe de qué cadenas o qué líneas de abastecimiento o de aprovisionamiento de estos productos pueden estar abusando de los precios, pero tal como lo dijimos la semana pasada, el tapabocas N95, que ha sido muy controversial en el sentido en que en algunas licitaciones masivas de adquisición de productos se ha cotizado a 30.000 o 40.000 pesos la unidad, pues en las cadenas tradicionales donde nosotros estamos haciendo seguimiento, pues tiene a la unidad alrededor de los 12.500, 13.000 pesos no más. Ustedes manejan las estadísticas, pero hicieron en medio de toda esta emergencia una alianza con la SIC, con la Superintendencia de Industria y Comercio, que sí inspecciona y vigila y puede imponer sanciones. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, nosotros tradicionalmente tenemos un convenio de trabajo cooperativo con la Superintendencia de Industria y Comercio para poder facilitar que la información desagregada que tiene el DANE pueda ser utilizada con la debida reserva para el caso de estudios de competencia. En la medida en que el decreto legislativo 507 levanta esa reserva para los precios de las listas de primera necesidad, pues la SIC recibe o tiene acceso, no solo la SIC, sino cualquier ciudadano, a la laguna de datos que ya publicamos el día de ayer, en donde tenemos precios individualizados a nivel de producto, variedad, calidad, volumen, cadena de comercialización y ciudad. Entonces nosotros hemos analizado y avanzado para poder entregar unas curvas de distribución para que la SIC rápidamente pueda identificar dónde están sucediendo esas variaciones atípicas de precios en los últimos 5 días, no solo en el producto, sino también en el canal específico, es decir, la empresa y la ciudad en donde sucedieron esas variaciones. Eso significa que la SIC rápidamente, en la medida que recibe este informe al final del día de hoy, podrá tomar decisiones alrededor de estos productos como el arroz, el huevo, el jabón de tocador y la arveja, que están teniendo unas variaciones muy lejos de las variaciones que venían teniendo en el reporte de inflación mensual del mes de marzo. Claro. Como conclusión, entonces, una alerta sobre los precios del arroz, del huevo y también del jabón, ¿no? Como parte de estos... El jabón de tocador, exactamente, el jabón en barra o el jabón líquido. Elementos clave de esa lista de 26 productos de la canasta básica que ha planteado el gobierno nacional. Déjeme
Antes de despedirlo, preguntarle sobre este tema. Ustedes, como el Departamento de Estadística del país, ¿cuántos creen van a ser realmente los trabajadores que una vez den reapertura al gremio de la construcción y también de la manufactura, entrarán a trabajar este próximo lunes? Bueno, ahí particularmente nosotros, gracias a la encuesta de mercado laboral, podemos establecer que los números que han sido trabajados por medios de comunicación y analistas son los números que usan la fuente de DANE. En términos generales a nivel nacional, se estima que en promedio en Colombia hay 2.5 millones de personas ocupadas en actividades manufactureras y 1.5 millones de personas en el sector construcción. Es decir, que el volumen agregado de ocupados históricamente en 2019 sobre esas dos actividades fueron de 4 millones. En el caso particular de Bogotá, cuando nosotros vemos esa encuesta de hogares, vemos que las actividades manufactureras están ocupando alrededor de 265.000 personas. Pero Bogotá tiene una oportunidad muy importante y es que gracias a una encuesta tipo censo, que es la encuesta anual manufacturera, en donde Bogotá representa casi el 35% de los establecimientos económicos de la actividad manufacturera formal, es decir, aquella que se da en unidades económicas de más de 10 empleados o de ventas de más de 517 millones de pesos anuales. Estamos viendo que Bogotá, en su estructura formal, solo está empleando a 189.257 personas, pero en realidad de forma permanente a 115.700 personas. ¿Eso qué significa? Significa que para representar la producción total de Bogotá, que es 38 billones de pesos, y la nómina de Bogotá, que implica 4 billones de pesos, desde el punto de vista operativo, Bogotá tendría que dimensionar un volumen de tráfico alrededor de 120.000 personas, que son las que primero serían llamadas a reactivar la actividad manufacturera. Sí. Una actividad que no más en 20 actividades económicas, dentro de las que destacan los alimentos, las bebidas, la fabricación de plásticos, la fabricación de productos químicos, que son productos impulsores para la dinámica económica y para la generación de empleo, tienen concentrados menos de 80.000, 90.000 ocupados. Entonces, la encuesta anual manufacturera, a la cual tiene acceso tanto el gobierno nacional como los entes departamentales y municipales, puede dar unas luces muy finas para el restablecimiento de la actividad manufacturera, en este caso formal, que es la que desde el punto de vista probabilístico va a ser la primera llamada a reactivarse la próxima semana. Las cifras que usted da de los empleados de la manufactura aquí en la capital del país en términos reales, datos que me dicen, usted todavía está tabulando. ¿Qué dice si nos vemos nuevamente, así sea de forma virtual, el próximo lunes, director, para hablar de todos estos datos? ¿Le parece? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Estadísticamente nos pasamos hoy un poco del tiempo, por eso lo invito el próximo lunes. Un abrazo, director. Bueno, que estén muy bien. 7:49 minutos de la mañana, a esta hora en Noticias Caracol, donde tenemos todavía muchísima más información.